¿Alguna vez has parado a comer algo rápido en un puesto callejero? Comerte una hamburguesa recién hecha, sin saber realmente de dónde provenía la carne. Ahora imagina que esa hamburguesa era de carne humana. Joseph Roy Metheny servía carne humana. No lo decía en la carta de su puestito de comida callejera, claro. Ahí solo ponía: vendo hamburguesas, carne de cerdo y res. Nadie sospechaba, nadie preguntaba, nadie imaginaba que el sabor peculiar de su carne provenía de cuerpos desmembrados. Metheny no solo mataba y no solo descuartizaba, Metheny cocinaba y vendía carne humana y disfrutaba ver cómo se comían las hamburguesas frente a él. Pero antes de convertirse en el conocido carnicero de Baltimore, Joseph Roy Metheny fue un niño más. Nació el 2 de marzo de 1955. Creció en una familia rota, pobre. Su padre era alcohólico. Murió en un accidente de coche cuando Joseph tenía apenas 6 años. Su madre trabajaba sin descanso para alimentar a 6 hijos y apenas estaba presente. Metheny crecería diciendo que lo habían criado prácticamente solo, aunque su madre luego lo negaría, afirmando que nunca le faltó comida ni techo. Y tal vez eso sea lo más retorcido de Metheny, esa mezcla entre realidad y mentira que él mismo no diferenciaba. Años después diría que fue un niño ignorado, que lo mandaban a orfanatos y que nadie lo quería. Con 18 años, Joseph se alistó en el ejército. Dijo haber combatido en Vietnam, pero no hay registros oficiales que lo confirmen. Lo que sí está claro es que en algún punto de su juventud, Joseph Metheny empezó a perder el control. Drogas, alcohol y una ira profunda que lo carcomía por dentro. Era inteligente, articulado, incluso simpático cuando quería, pero algo se pudría por dentro. Para cuando cumplió los 30, Metheny ya estaba consumido por el crack, la heroína y el resentimiento. Vivía en chabolas, dormía bajo puentes y trabajaba de forma intermitente en empresas de demolición y reciclaje de metales. Tenía un cuerpo grande, corpulento, que usaba como una herramienta de intimidación. Le decían Tiny, pequeñín, de forma irónica. Medía más de 1,85 m y pesaba más de 200 kilos. En 1994, aunque él tenía una vida desequilibrada, tenía pareja, una mujer con adicción a las drogas, al igual que él. Se llevó a su hijo de 6 años y desapareció completamente. Metheny la buscó durante semanas, desesperado, furioso. Según él, no fue solo una pérdida sentimental, fue una traición, un robo, una humillación. La obsesión por encontrar a su expareja se convirtió en una cacería. En su mente enferma, todas las mujeres drogadictas, todas las personas sin hogar y todas las que se parecían a ella eran culpables. Merecían pagar por lo que él sentía. Él confesó lo siguiente: quería matarla, pero como no la encontré, maté a otras, todas iguales que ella. Su hijo, en el fondo, fue poco más que un recuerdo lejano. Nunca lo buscó en serio, nunca intentó recuperarlo legalmente. No habló de amor, solo de venganza, de su rabia, de su pérdida. Usó al niño como detonante emocional para justificar su odio contra el mundo, no como a alguien a quien quería volver a ver. La noche del 2 de julio de 1994, Joseph Roy Metheny cometió su primer asesinato, o al menos el primero que confesó. Convenció a una mujer que vivía en situación de calle de ir a su campamento improvisado debajo de un puente. Le ofreció drogas, luego la violó, la golpeó, la estranguló y enterró su cuerpo a pocos metros del lugar. Pero no fue la única. En las siguientes semanas repitió el patrón. Mujeres vulnerables, solas, atrapadas por las mismas adicciones que él, las atraía con falsas promesas.
Las asesinaba con brutalidad y se deshacía de los cuerpos en la misma zona, cerca de la fábrica donde trabajaba como soldador y operador de montacargas. Hasta que, con el tiempo, decidió aprovechar la carne. Desmembraba los cuerpos, guardaba las partes en refrigeradores industriales de la empresa, las llevaba a su casa, las cocinaba y las mezclaba con carne de cerdo o res. Luego las vendía en su puesto de comida ambulante. Él decía: no sabía que estaban comiendo carne humana. Y la verdad, nadie lo notó. Sabía bien, la carne de ser humano es muy parecida al cerdo, si sabes cocinarla bien. Metheny ya no solo mataba por impulso, ahora lo hacía con propósito. Había descubierto una forma de sacar provecho a los asesinatos. El odio seguía presente, la rabia contra su expareja, contra su hijo perdido, contra la humanidad entera. Pero ahora había añadido un componente aún más perturbador: la utilidad. La carne humana no se desperdiciaba. En su pequeño puesto de comida, un carrito metálico sucio, estacionado en zonas industriales de Baltimore, Joseph servía sus hamburguesas y sándwiches con carne molida, a veces acompañadas de cebolla, pan duro y una lata de refresco barata. Él mismo preparaba la carne, mezclaba restos humanos con carne de cerdo o res, nunca en grandes cantidades, lo justo para no levantar sospechas. Según sus propias palabras, unos pocos kilos de carne de cada cuerpo, bien picada, bien cocinada y bien sazonada, nadie lo notaba. Decían que era sabrosa, incluso me felicitaban por el sabor. Pero, ¿cómo lograba hacerlo sin que nadie lo descubriera? Metheny vivía en una casa abandonada en una zona pobre de Baltimore. Nadie se metía con él, era grande, intimidante, y en ese barrio la gente sabía que era mejor no hacer preguntas. En la parte trasera de esa casa tenía refrigeradores industriales donde conservaba los restos que le interesaban. El resto de los cuerpos los desmembraba, quemaba, enterraba o arrojaba al río Patapsco. Trabajaba en una empresa de reciclaje de metales. Tenía acceso a maquinaria pesada, zonas aisladas y depósitos industriales donde podía moverse con total libertad. Incluso dormía dentro de la nave en ocasiones, usando colchones viejos y rincones abandonados. Ahí llevó a varias de sus víctimas, mujeres sin hogar, adictas, que no dejarían un vacío notorio si desaparecían. Le ofrecía drogas, alcohol, comida caliente. Algunas incluso buscaban refugio en su campamento, otras las conocía en los alrededores de la fábrica. Primero las drogaba, a veces las violaba, luego las asesinaba. A veces usaba un hacha o un cuchillo de carnicero. Tenía un ritual: las mataba, las descuartizaba, seleccionaba la carne útil y lo demás se descartaba. Cada cuerpo era un producto, una oportunidad de alimentar su sed de sangre y su puesto de comida. No hay una cifra exacta de cuántas víctimas asesinó durante ese periodo. Él mismo habló de más de 10, pero solo fue condenado por 2. El resto eran nombres que mencionaba sin pruebas, con historias que podían o no ser reales. ¿Estaba exagerando? ¿Presumiendo? ¿O simplemente no quedaba evidencia porque la había servido al público? Dijo en su confesión: lo divertido es que algunos comían la carne de sus propios familiares desaparecidos. Y lo decía sin remordimiento, como si contara una broma pesada. La policía no sospechaba nada, la comunidad tampoco. Para todos, Joseph Tiny era un tipo raro, solitario pero inofensivo. Se veía como uno más de los tantos que habían quedado destrozados por la pobreza, la droga y la falta de oportunidades. Pero nadie sabía que cada hamburguesa podía ser un crimen servido en bandeja. Baltimore, 1996. El hedor en el aire ya era insoportable. La gente de la zona industrial empezaba a murmurar que algo raro pasaba en una de las casas abandonadas al borde del río Patapsco, la misma donde Joseph Roy Metheny dormía, cocinaba y mataba. Había dejado de cuidarse, ya no enterraba tan bien los restos, ya no ocultaba tan cuidadosamente los rastros. El ego, la soberbia o tal vez el cansancio mental
lo habían vuelto torpe. Había pasado demasiado tiempo saliéndose con la suya. Todo se vino abajo cuando una mujer sobrevivió. Su nombre era Rita Kemper. Era una mujer que vivía en las calles, adicta, como muchas de las víctimas de Metheny. Él la conocía de vista. Una noche le ofreció drogas, comida caliente y refugio del frío. Rita aceptó, como lo habrían hecho muchas. Pero algo no encajaba. El ambiente era distinto. En cuanto entró a la casa, Joseph cerró la puerta con llave y la atacó. Intentó violarla. Rita luchó y forcejeó con una fuerza que ni ella sabía que tenía. En medio del caos, logró abrir una ventana rota y escapar descalza, sangrando, gritando por ayuda en plena madrugada. Corrió hasta que encontró un par de trabajadores de la fábrica que alertaron a la policía. Cuando los agentes entraron en la casa de Metheny, el horror estaba por todas partes. Herramientas oxidadas, manchadas de sangre, cuchillos de carnicero, una nevera industrial con carne envuelta en plástico. Él dijo que era cerdo, pero al analizarla, el laboratorio no pensó lo mismo. La policía lo arrestó esa misma noche, y entonces Joseph Roy Metheny habló, y lo contó todo, sin remordimiento, sin filtro, casi con orgullo. Su confesión dejó helados a todos los que la escucharon. Sí, maté a varias mujeres, algunas las violé, a otras las descuarticé. Algunas partes las cociné y otras las vendí. Me gustaba verlas rogar. Me gustaba tener el poder. ¿Saben lo mejor? Que nadie sospechaba nada. Nadie me detuvo. Durante los interrogatorios, la policía descubrió que Metheny no era el loco descontrolado que esperaban. Era metódico, detallista e inteligente. Describía con exactitud cada asesinato. Daba fechas, nombres y ubicaciones. Algunos de esos datos nunca llegaron a comprobarse del todo, pero lo que sí quedó claro es que estaba muy por encima del típico estereotipo de asesino impulsivo. Él disfrutaba del control, disfrutaba del miedo. Afirmó haber matado al menos 10 personas. Algunas de las víctimas fueron confirmadas, como Kathy Ann Meganizer y Kimberly Spicer. Kathy fue asesinada en 1994. Metheny confesó que la estranguló, la enterró y 6 meses después desenterró el cuerpo, le arrancó la cabeza con un hacha, la limpió y la guardó como trofeo. Kimberly fue asesinada a puñaladas en 1995. También reveló cómo usaba las instalaciones de la empresa donde trabajaba para mover los cuerpos, deshacerse de las pruebas y esconder restos humanos en zonas que nadie revisaba. Nadie en la empresa sospechaba nada. Nadie lo controlaba. Joseph tenía libertad total para entrar y salir. Dormía allí, cocinaba allí y también mataba allí. Los medios se volcaron sobre el caso. La comunidad estaba aterrada. Joseph fue llevado a juicio y se declaró culpable. No pidió perdón, no mostró ninguna emoción. Finalmente, Joseph Roy Metheny fue condenado a muerte por sus crímenes. La justicia parecía haber alcanzado a un hombre que ya había probado la impunidad durante años, pero la pena de muerte en Maryland fue suspendida poco después, y la condena se redujo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 5 de agosto de 2017, Joseph Roy Metheny fue encontrado muerto en su celda de Western Correctional Institution. No hubo signos de violencia. Fue declarado fallecido por causas naturales. Tenía 62 años. Así terminó la historia de uno de los asesinos más retorcidos y menos conocidos del siglo XX. ¿Cuánta gente comió carne humana sin saberlo? Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más historias de crímenes reales. Nos vemos en el próximo caso.